Grabar. Y ahora sí, la verdad que es una alegría que Monseñor haya accedido a, a poder enseñarnos un poquito sobre el magisterio de Francisco, que lo tenemos tanto en el corazón, que realmente nos vamos seguramente a enriquecer todos. Así que gracias, Monseñor Juani, Padre Juani, gracias por tu generosidad. Y bueno, acá estamos todos ávidos por conocer un poquito más del magisterio de Francisco. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que gracias por estar acá. Uy, No sé si se escucha bien, Lito. ¿Se sí, escucha claro? sí, sí, se Bien. escucha perfecto. ¿Vos me habilitás para compartir pantalla? Dale. Ahí estamos. Ahí está, a ver. Para que yo en esto, yo soy bastante malo, pero eh, compartir. Bueno, Si es con a sonido lo ver. que vas a compartir, acordate de... Es un Ah, sonido. listo, listo. Eh, mm, Ahí está. Bueno, ahí se ve. No sé si se está viendo ahí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, yo lo que no los veo, yo veo directo en mi computadora, veo directamente lo que comparto, ¿no? No veo ninguna cara. ¿Está bien así, Lito? No te escucho, Lito. Lito, estás muteado, me parece. Gracias. No, digo que si podés ver alguna carita, alguna pantallita al costado, eso lo podés graduar vos de ver hasta cuatro pantallitas si querés, cuando estás compartiendo pantalla, o no, directamente ves lo que compartís. Bien. Bueno, veo lo que comparto porque no lo sé poner de otra manera. Bueno, buenas noches nuevamente. Agradecerles por estar del otro lado. Bueno, este taller surgió antes de que muera el Papa Francisco, ¿no? La verdad que eh, me parecía que teníamos mucha riqueza en el magisterio de Francisco y de repente por ahí no era todo tan conocido o tan actualizado, ¿no? Y como desde nuestras parroquias o pastorales, qué bueno tener más fresco el magisterio de Francisco, ¿no? Después, bueno, surgió el fallecimiento de Francisco, la elección de León XIV, eh, pero bueno, me parece que en estos 6 encuentros nos puede ayudar, ¿no? Conocer un poquito más de él, porque forma parte ya de la riqueza que queda en la tradición de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que la iglesia no toma solamente el, lo que cree solamente de la palabra de Dios escrita, la palabra de la Biblia, sino que también de la tradición, que es justamente cómo la iglesia fue viviendo esa palabra de Dios a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo la fue interpretando también a través del magisterio auténtico de la iglesia, a través del sumo pontífice y de los concilios, ¿no? Los concilios reunidos en comunión con el Papa, ¿no? En este caso, lo que vamos a ir haciendo a lo largo de estos 6 encuentros es ir profundizando en la riqueza, ¿no? Que tiene todo lo que nos deja Francisco, ¿no? Así que bueno, largamos nomás. Hoy por ahí va a ser un poquito más leído todo, porque me parece que lo que tiene mucha riqueza Francisco es que escribía muy bien, ¿no? Y escribía con mucha claridad y de una manera sencilla, ¿no? Entonces, por ahí pueda sonar un poquito con muchas palabras, eh, pero les pido esa paciencia y que, bueno, que sea como una manera también de rezar, ¿no? Dejar que estos textos vayan calando hondo dentro nuestro. Yo después le mando el archivo del Word, ¿no? Donde está toda como se dice, lo que vamos a ir compartiendo. Eh, el primer encuentro de hoy va a estar referido sobre todo a esta encíclica,
que se llama Evangelii Gaudium, que en verdad es una exhortación apostólica que es un poquito su carta programática, ¿no? Entonces, está escrita muy desde el corazón, ¿no? Entonces, aparece mucho la palabra sueño, anhelo, como quisiera, es como que Francisco pone al descubierto su corazón, ¿no? Y lo comparte con la iglesia, no es una charla con obispos, no es una charla, no sé, con amigos donde les abre el corazón, sino que es con la iglesia universal y con toda la humanidad, ¿no? Lo que él sueña para la iglesia. Y podríamos ver como un antecedente de esto en algo muy, gracias a Dios, que se rescató, que él tenía cuando se hacen las conferencias generales, al ir pensando el perfil del nuevo Papa, eh, se hacen como unas charlas previas entre los cardenales a ver qué papa la iglesia necesita, cuáles tendrían que ser las acentuaciones del nuevo sucesor de Pedro, ¿no? Entonces parece que Francisco lo tenía anotado en un papelito y esto fue lo que compartió en el cónclave, ¿no? Que de alguna manera esto fue lo que despertó seguramente en muchos cardenales el deseo de elegirlo, ¿no? A él, de que el Espíritu Santo también nos inspirara para poder elegirlo como sucesor de Benedicto. Recordemos que Benedicto XVI eh, renuncia con un gesto profético, diciendo, bueno, yo no puedo seguir adelante con esta misión tan grande, entonces renuncio para que, bueno, venga alguien eh, a continuar esta obra del Espíritu de conducir a la iglesia. Entonces, bueno, cada cardenal iba expresando un poquito su diagnóstico, su mirada de la iglesia, y Francisco dijo lo siguiente en esa exposición que tuvo de pocos minutos, por eso lo llamamos apuntes personales del cónclave del 2013, ¿no? Recuerden, en febrero del 2013 cuando tienen como se dice, las audiencias, las asambleas generales, ¿no? Y él usaba mucho esta frase, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, que está tomada de Pablo VI, de una exhortación postsinodal que se llama Evangelii Gaudium, y donde él dice que en lo que se fue conversando se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la iglesia, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, ¿no? Cita aquí a Pablo VI en Evangelii Nunciandi de 1975, ¿no? Es el mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa, va a decir Francisco. Entonces pone tres puntitos. Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la iglesia la parresía de salir de sí misma. La iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias. No solo las geográficas, sino también las periferias existenciales. Las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Primer puntito, Francisco estas palabras las va a retomar a lo largo de todo su magisterio de 12 años, va a usar mucho la palabra celo apostólico, que ya lo usaba y nos insistía a los sacerdotes, sobre todo en la arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no? La audacia, el celo, el fervor apostólico, ¿no? Que tenían que tener los agentes de pastoral, como ese. Y él va a usar esta palabrita que es tan querida para él, que ya la vamos a ver en uno de los encuentros, la parresía. Parresía se puede traducir, es una palabra griega que aparece mucho en los Hechos de los Apóstoles, por audacia apostólica, libertad, confianza, firmeza, como el coraje, ¿no? El coraje de salir de sí mismo, ¿no? Bueno, acá aparece también la palabrita periferias, el salir de sí mismo, ¿no? Se ve que Francisco veía que un gran peligro nuestro, pues ya vayamos, voy a tratar de todo lo que vayamos hablando en esta humilde exposición es aplicarla a nuestras pastorales y a nuestras comunidades, ¿no? Uno de nuestros grandes peligros, ¿no? Podríamos decir también en nuestra diócesis, encerrarnos, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo que Francisco va a llamar la autorreferencialidad. Entonces, en el segundo punto que expone Francisco dice, cuando el que en ese entonces era Jorge Mario Bergoglio, un obispo del fin del mundo, como él después se va a llamar, ¿no? Francisco había tenido
una intervención muy importante en Aparecida, en el 2007. Aparecida fue una asamblea de obispos en Latinoamérica, en el santuario de Brasil, en Aparecida, y él había sido el redactor, es decir, se va a hacer un documento y él es el que va como, lo iba con un grupito de gente ordenando y exponiendo. Entonces ahí ya parece que algunos ya le habían echado el ojo porque, bueno, se ve que lo hizo muy bien, ¿no? Y dice, cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma, ¿no? Y acá le citaba el capítulo, creo que es 8 de Lucas, de la mujer encorvada sobre sí misma, ¿no? De la que estaba hace 18 años sufriendo este mal, ¿no? Y que Jesús la endereza. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde afuera la puerta para entrar. ¿Se acuerdan cuando dice estoy junto a la puerta y llamo a aquel que me quiera abrir, pasaré y cenaremos juntos, ¿no? Pero miren qué linda esta genialidad, ¿no? Dice Francisco, pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir, ¿no? La iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir, ¿no? Pensemos en nuestras comunidades, nuestras parroquias, que a veces podemos perder mucho tiempo mirándonos el ombligo, como decimos, como esta mujer que se mira a sí misma, la del Evangelio, y Francisco dice, no, tenemos que salir hacia afuera, digamos, tenemos que, está Jesús no llamando para entrar, sino llamando para que lo dejemos salir, ¿no? Para que abrir las puertas y dejar, y si no, la autorreferencialidad nos enferma, ¿no? Van a ser términos que Francisco va a usar mucho. La iglesia cuando es autorreferencial, ¿no? Es decir, que se refiere a sí misma, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia. Deja de ser el misterio de la luna. Misterio en luna, vieron que la luna no alumbra con luz propia, sino con la luz prestada del sol. Entonces, los padres de la iglesia ya la llamaban a la iglesia como el misterio de la luna, que alumbra con luz prestada. No tiene luz propia, sino refleja la luz de Jesucristo, ¿no? Jesús es la luz del mundo, ¿no? Que así se va a llamar uno de los 4 documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Otra palabrita que a Francisco le va a cautivar bastante, ¿no? Que él va a decir, no seamos mundanos, ¿no? Mundanos vendría a ser confundirnos con el mundo, ¿no? Como mirarnos a nosotros mismos, que Francisco lo va a usar mucho como una ONG, ¿no? Como un club de barrio, ¿no? Donde por ahí hay facciones, hay partidos, hay posturas. Bueno, ahí es cuando estamos dejando que la mundanidad entre en la iglesia, ¿no? Vos sos de derecha, vos de izquierda, vos de fulano, vos de mengano, ¿no? Y nos recuerda Francisco que eso nos pasa cuando nos volvemos autorreferenciales. Cuando en vez de poner en el centro a Jesús, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí cita un teólogo del concilio, Henry de Lubac, que dice que habla mucho de la mundanidad espiritual, que dice que es uno de los peores males que le pueden sobrevenir a la iglesia, ¿no? Entonces, que es vivir en la iglesia para darse gloria los unos a los otros, ¿no? Simplificando, va a decir. Hay 2 imágenes de la iglesia que evangeliza, que sale de sí misma, la Dei Verbum, la palabra de Dios de la Virgen que escucha y que proclama con fe, o la iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas, ¿no? Francisco advierte que hay una cierta encorvatura, podríamos llamarlo así, o curvatura de la iglesia. Entonces, ¿cómo se sale de esa curvatura que se mira a sí misma? Mirando al mundo, a las periferias existenciales y reconociendo que nuestra identidad más profunda es la evangelización. La iglesia no existe sino para evangelizar. Cuando nos volvemos mundanos, cuando queremos copiarnos al mundo y no acordarnos de esa misión que nos dio Jesucristo de llevar al mundo la palabra de Dios, ¿no?
Y aparece otra palabrita que también la vamos a ver, la palabra reforma, ¿no? Francisco se va a animar a hablar de reforma, es una palabra fuerte, es como una conversión interior, pero que abarca también estructuras, ¿no? La iglesia tenemos que convertirnos, pero tenemos que reformarnos, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora eso. Entonces, eso habla de la iglesia, como que necesita. Y dice, pensando en el próximo Papa, va a decir Francisco, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayuda a la iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. Que le ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esta es una frase que también usa mucho Francisco, que es tomada del Evangelio Nunciandi de Pablo VI, ¿no? En 1975 escribe. Bueno, y todo esto se materializa en una carta que, como le decía, ustedes me ven acá por la camarita, ¿no? Porque yo no los veo a ustedes, pero confío que están del otro lado. Sí, sí, te estamos viendo y Sí, escuchando. te vemos y escuchamos. Bien, aquí está la carta Evangelii Gaudium, es la primera que escribe, que la firma el día de Cristo Rey, es decir, en noviembre del 2013. Es como su carta programática, ¿no? Y se llama La alegría del Evangelio. Vieron que los documentos papales generalmente van a ver que Francisco va a hacer algún cambio, no es el primero, lo hicieron otros obispos eh, en escribir encíclicas con las primeras palabras usar en otro idioma, generalmente es del latín, es la alegría del Evangelio, ¿no? Entonces la alegría va a ser uno de los temas esenciales de la carta, ¿no? Perdón que acá me salté unos puntitos que decía, bueno, esta carta está escrita con el corazón, aparecen los grandes sueños de Francisco, esto que decía como cardenal, ahora lo empieza a plasmar como papa, ¿no? Es su primera intervención de magisterio universal como papa, ¿no? Podríamos decir unos 8 meses después, ¿no? Él asume en marzo del 2013, en noviembre ya está publicando esta carta que yo le diría que si la podemos leer entera es maravillosa, ¿no? Es un tratado de pastoral, de espiritualidad, de eclesiología, bueno, abarca muchos temas, porque él como que abre el abanico un poquito de lo que va a ser después su magisterio, es como una gran presentación de lo que después le va a profundizar en algunos temas, por eso aparece el tema de la ecología, va a aparecer el tema de la política y la amistad social, la ecología la tratarán en la Laudato Si, la ecología, la fraternidad y la amistad social en la Fratelli Tutti, ¿no? Que van a ser sus dos grandes encíclicas sociales, ¿no? Este, y lo lindo de los textos de Francisco, por ahí nosotros estamos acostumbrados a la teología de Juan Pablo II, que era un gran teólogo, ¿no? Lo mismo que Benedicto XVI, fue prefecto para la doctrina de la fe, es decir, eh, eran grandes teólogos, pero que tenían uno era polaco y el otro alemán, un modo un poquito, a veces, que había que estar atentos para seguir los textos, ¿no? Francisco es muy llano en el modo de hablar, ¿no? Por eso son textos muy accesibles, ¿no? Por eso pusimos acá llanos, al alcance de todos, sencillos, comprensibles, ¿no? Eh, que no significa que no sean profundos y que no sean sabios, ¿no? Dicen por ahí que el verdadero sabio no es el que habla difícil, sino que el que se hace entender, ¿no? El que no pueden entender todos, pero que no pierde profundidad por eso, ¿no? Y lo que va a hacer Francisco en esta carta y en todo su magisterio, que es grandes riquezas que nosotros vivíamos en Latinoamérica, nosotros tenemos una tradición muy rica. Recuerdan que nosotros, los obispos latinoamericanos, se empezaron a reunir primero en Río de Janeiro, en el 55, en el 68 en Medellín, en el 78 en Puebla, después en el 92 en Santo Domingo y en el 2007 en Aparecida, donde los obispos hacían asambleas pastorales para analizar toda la realidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Francisco? Toda esa riqueza que él trae como un pastor venido de Latinoamérica, pensemos todo el mundo de los pobres, todo el mundo de la religiosidad popular, los santuarios de América Latina,
las misiones, el modo de vivir la iglesia, lo festivo, lo cultural, ese mestizaje de raza que tiene América Latina. Bueno, que por eso a nosotros por ahí nos parecía muy cosas que no eran muy novedosas, pero imagínense en Europa, en Asia, en África, estas palabras. Entonces toda la riqueza cultural, teológica y pastoral de América Latina, Francisco la va a universalizar. Ahora ya pertenece al patrimonio universal, ¿no? Y magisterial, es decir, ya con un rango de magisterio. Ya ahora lo dice no como un obispo en su magisterio ordinario, sino ya como pastor de la Iglesia Universal, ¿no? Por eso él es como que nos lleva a nosotros, ¿no? Todo lo que él aprendió en América Latina, de alguna manera le pone un altavoz en Roma y llega al mundo entero, ¿no? Bueno, empezamos a leer la carta. El primer numerito empieza así, ¿no? Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y ahora miren, al sentido de esta exhortación, ¿no? De esta carta. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años, ¿no? Entonces estamos frente a una carta que es programática, le van a decir los que saben, porque ya de alguna manera programa lo que va a ser como el caminar pastoral de su magisterio, ¿no? Eso es lindo, ¿no? El magisterio Francisco no es así como, podríamos decir, manotazos de ahogado ante las dificultades o ante las emergencias que van surgiendo. Surge una guerra, entonces habla de la paz, surge un conflicto en tal lugar, entonces habla de ese tema, sino que él ya tiene un programa para la iglesia, ¿no? Se siente y piensa, sueña cómo será la iglesia en los próximos años y lo propone. Entonces dice una nueva etapa evangelizadora, ¿no? Eh, Dice el gran riesgo, y bueno, algo propio de esta nueva etapa, es la alegría, ¿no? Bien, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista, que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Acá los invito a que se acuerdan de esta palabrita, que la vamos a trabajar después, con de este modismo, esta frase, conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ¿no? La palabrita dulce que ya usaba Pablo VI, ¿no? Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Miren qué lindo esto, ¿no? No ser resentidos, quejosos y sin vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces caemos, ¿no? En resentimiento, en la queja, ¿no? Que tiene que ver con una tristeza que se va instalando en el corazón, ¿no? Invito a cada cristiano, en el número 3 va a decir, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor, ¿no? Fíjense qué lindo, ¿no? El Papa que nos está hablando de algo general, le sueña para la iglesia un camino y ahora nos invita a algo ya personal, ¿no? Bueno, ustedes intenten cada día encontrarse y dejarse encontrar con el Señor.
¿no? Renovar mi encuentro con Cristo. Ahí radica todo, ¿no? Ahí nace todo, ¿no? ¿Cómo nació el Evangelio? ¿Cómo nació la evangelización? En un encuentro, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás, ¿no? Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo ese día, ¿no? Y a partir de ahí salieron, hemos encontrado el Mesías, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. Bueno, nace de un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Y miren qué lindo, dice, bueno, al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos, ¿no? Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Y acá empiezan sus exclamaciones, ¿no? Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, ¿no? Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aparece un gran tema de Francisco que es la misericordia. Él va a decir la misericordia es el rostro de Dios, es el nombre de Dios, va a decir, ¿no? Por eso va a declarar el año de la misericordia en el 2016. Bueno, va a ser uno de los ejes también del magisterio de Francisco, ¿no? Va presentando todo, ¿no? Va haciendo como un abanico. Y después dice, bueno, él nos carga sobre sus hombros, ¿no? Y después dice, no huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Realmente es para hacer un retiro, ¿no? Esto de sabernos perdonados, no declararnos muertos, volverlo a intentar. Y después va a empezar yo acá, aquí les puse, empieza a citar a Aparecida, el cuento Aparecida, que como les contaba allá por el 2007, donde dice Dea es Aparecida y el EN es Evangelio Nunciante, ¿no? Que va a hacer grandes referencias en él, ¿no? La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. Esto es hermoso, esta frase de Aparecida. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se le entrega para dar vida a los otros. Eso en definitiva es la misión, dar vida a los demás, ¿no? Cuanto más vida doy a los demás, cuanto más me entrego, no es que me voy descargando y me voy como debilitando, al revés, me debilito cuando me encierro, cuando empiezo a cuidarme mis espacios privados, cuando me aíslo, cuando me siento superior a otros, cuando los juzgo, cuando me doy, cuando me entrego a los demás, la vida se empieza como a acrecentar, se acrecenta, ¿no? Se acrecienta. Y cuando me aíslo o me guardo en la comodidad, se va como enflaqueciendo esa vida, ¿no? Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo. Bien, entonces aparece la alegría, aparece el evangelizador, nosotros como evangelizadores. Bien, en el número 11 va a decir, un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora.
En realidad su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Bien, ¿no? Qué importante, ¿no? Cuando uno recupera la vuelta al Evangelio, vuelve a la fuente, se renuevan los caminos, los métodos se hacen más creativos, buscamos como otras formas de expresar el mismo mensaje, siempre nuevo, ¿no? Porque uno lo va presentando de distintas maneras, ¿no? Es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero lo vamos presentando de distintas maneras. No es lo mismo presentarlo a Jesús en alguien que ya lo conoce, en un ambiente que nunca escuchó hablar de Jesús, en África, en Asia, en Oceanía, a un joven, a un adulto, a un niño en la catequesis, ¿no? Porque el gran tema de la carta, que eso es lo que vamos a ir entrando ahora, es, no dice sobre la evangelización, sino sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Ese es el título, ¿no? El subtítulo, ¿no? Carta del Santo Padre Francisco a los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Porque él ve lo que está en crisis es el anuncio. No anunciamos como tendríamos que anunciar, ¿no? Se rompió, algo se rompió, que lo vamos a ir viendo ahora qué fue lo que pasó. En el número 14 dice, todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Miren qué hermoso, ¿no? Las comunidades nuestras, si vivimos el Evangelio, ya de por sí atraen, ¿no? Al que está afuera, le dan ganas de participar, ¿no? Si en cambio no ven en nosotros alegría, valores evangélicos, entre nosotros nos sacamos el cuero, nos criticamos, estamos siempre criticando a los que vienen o a los que no vienen, o enojados o quejosos, bueno, eso no atrae. Entonces, bueno, ¿qué es lo que atrae? Atrae el Evangelio vivido el 100%, ¿no? Y acá tiene que ver un poquito, que ya lo vamos a ver después cuando resumamos todo en el último encuentro, la genialidad de Francisco, inspirado por el Espíritu, de elegir el nombre Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, ante un momento muy difícil de la Iglesia, eh, de mucha corrupción, ¿no? De mucha tibieza, de mucha mundanidad, podríamos decir en términos de Francisco, Francisco siente un llamado a volver al Evangelio, ¿no? Entonces, volver a la frescura original del Evangelio, ¿no? Entonces, esto es lo que está intentando Francisco también. Recuerden que Francisco surge también en medio de una crisis financiera escandalosa dentro de la Iglesia, con el tema del Banco del Vaticano y después con una explosión de abusos, de casos de abusos dentro del ámbito eclesial, donde aparentemente Benedicto termina renunciando como diciendo yo frente a esto, está tan enquistado todo este mal dentro de la iglesia, de la curia romana, de tantas estructuras, yo ya no. Entonces, y que eso fue como un signo, como un sacudón de la iglesia. Fue la primera vez que un papa renuncia, y eso, como de alguna manera, fue como en la causa que trajo a Francisco, podríamos decir, ¿no? Entonces los cardenales sintieron que había que elegir a alguien dispuesto a hacer estas reformas, ¿no?
que había un punto de inflexión en la iglesia, ¿no? Había que volver a la fuente, ¿no? Había que volver al Evangelio, ¿no? Bien, además de la alegría como tema esencial en la carta, yo como no los veo, ustedes si se duermen arriba de la pantalla o están bostezando, háganlo tranquilos porque no los veo, pero sí avísenme cómo vamos, bonito, tomar un poquito el pulso y Ah, avisar, perfecto, ¿no? perfecto. ¿Sí? En este momento, entre el Zoom y la diócesis, 100 personas, 110 personas más o menos aproximadamente escuchando. Bueno, miren, acá empieza el Francisco instala este tema, ¿no? Tenemos que ser una iglesia en salida, que no puede estar guardada en... ¿Qué pasaba? ¿Y qué es lo que advierte Francisco con su mirada de pastor? ¿No? Como que en la iglesia nos acomodamos, ¿no? Como diciendo, bueno, las iglesias dentro de todo están llenas, la gente pide el bautismo, los padres mandan a los chicos a la catequesis para hacer la comunión, la confirmación. En general la gente se casaba, pero empezó a haber como una disminución en todo sentido, entonces se notó una ruptura, ¿no? Y nosotros todavía estábamos queriendo que la gente venga. Total, bueno, en general la gente se anotaba, imagínense el 2013 todavía había como un cierto clima de cristiandad, podríamos decir, o antes, ¿no? Antes del 2013, cuando asume Francisco. Francisco se da cuenta que frente a esto, como diciendo que nos habíamos dormido en los laureles, ¿no? Nosotros siempre decíamos, no, los evangélicos salen siempre a predicar, los testigos de Jehová, nosotros somos más quedados. Habíamos dicho, bueno, el cristianismo, la gente es cristiana de por sí, la gente bautiza a sus hijos, se hace católica, es raro que alguien, pero en los últimos años, las últimas décadas, podríamos decir, empieza a haber un vaciamiento de las iglesias que empieza a llamarnos la atención, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y los chicos vienen y no saben hacer la señal de la cruz. Antes era algo común, por lo menos hablar de Dios, rezar, ir a misa en Pascua, había cosas como muy... Entonces Francisco dice, no, tenemos que empezar a salir. Y la salida misionera, miren lo que dice el número 15, es el paradigma de toda obra de la iglesia, es decir, cáritas, catequesis, pastoral en la salud, eh, lo que se imaginen, cualquier pastoral de la iglesia tiene que ser en clave misionera, es el paradigma, es decir, la iglesia existe para anunciarlo a Jesucristo, ¿no? El querigma, después le va a llamar que el querigma, lo vamos a ver ahora, es el núcleo central de nuestra fe. Querigma viene de un verbo griego, querizo, que significa anuncio, ¿no? Proclamar la proclamación. Entonces, hay que ir al anuncio explícito del Evangelio, ¿no? Digamos, ya no es una sociedad cristiana, ¿no? Es una sociedad pagana, que ya tiene otros valores, otras elecciones, otras opciones. En el mercado religioso ya aparecen otras alternativas, la gente elige y no nos eligen muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a salir. No para ser exitoso, no para llenar las iglesias, sino para comunicar la vida de Jesucristo, la alegría que nos trae Jesucristo. En esta línea, dice, los obispos latinoamericanos afirmaron, ¿no? Cita Aparecida, ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Listo, basta. Hay que empezar a salir. Que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, ¿no? Decididamente misionera. Ya no es conservar lo que hay para que no se nos vaya. No, ahora hay que ir a buscar, ¿no? Hay que ir al encuentro del otro. Una iglesia que se pone en salida, una iglesia en la calle, una iglesia en las periferias. Bueno, y Francisco va a empezar a usar, ¿no? Una iglesia que hace lío, va a decirle a los jóvenes del Río de Janeiro, hagan lío, hagan lío. Nos está diciendo a todos, ¿no? Es una iglesia que ya no es un museo de piezas antiguas, sino que tiene una vida para comunicar y tenemos que compartirla, ¿no? Bueno, aparecen estos verbos, no vamos a leer todo este número, voy a empezar a saltear, yo después el documento se los paso, eh, porque fui eligiendo algunos numeritos, ¿no? Él va a decir que tenemos que primeriar, es decir, dar el primer paso, no esperar que nos pidan, sino salir nosotros, involucrarnos, ¿no? Meternos en el barro, acompañar a una persona que ya le anuncié el Evangelio, la tengo que acompañar en el proceso de fe que va haciendo, no la tengo que dejar sola,
para que fructifique, para que pueda dar fruto. Ese evangelio que se sembró en ese corazón tiene que ser fecundo y celebrar, festejar, ¿no? Bueno, aparecen estos verbos tan lindos, ¿no? Una impostergable renovación eclesial, ¿no? Dice, no ignoro que hoy los documentos, está hablando de los documentos de la iglesia, ¿no? Nosotros a lo largo de todos estos encuentros vamos a ver algunos de los que escribió Francisco. Acá tengo unos cuantos. Bueno, muy pocos habrán leído los documentos de la iglesia. Francisco lo sabe, dice. No es común que un cristiano se sienta a leer un documento de un papa, ¿no? Primero que se sienta a leer la Biblia, ya con eso es gran cosa, ¿no? Y después que se autoforme, ¿no? Nosotros cuando hablamos de catequesis nos imaginamos en la primera comunión, formarnos para recibir un sacramento, ¿no? La comunión, después la confirmación, o cuando me voy a bautizar, cuando bautizo a alguien y cuando me caso. Después ya no hace falta formación, y verdad, uno tiene que dar, como dice San Pablo, razón de su esperanza, ¿no? Conocer la fe y actualizarme, así como me capacito en mi profesión, voy conociendo, bueno, así también tengo que capacitarme en la fe. ¿Qué está pidiendo el Papa, nuestro pastor? ¿No? ¿A qué nos invita? ¿Qué mira de la iglesia? ¿Qué mira? Entonces nos pone en un estado de inquietud, en un buen sentido, como para ponernos a curiosear al menos qué es lo que nos invita el Papa. Entonces, bueno, el Papa reconoce que los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, está pidiendo a los cristianos, destaco que lo que trataré de expresar aquí en la Evangelii Gaudium tiene un sentido programático y consecuencias importantes, ¿no? Francisco se da cuenta que es un punto de inflexión este documento, que no es cualquier documento, ¿no? Entonces le está dando como una fuerza importante. Dice, espero que las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración, van a decir los obispos en Aparecida. Fíjense que todo esto ya estaba resonando 6 años antes en Aparecida, ¿no? Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión, ¿no? Hace poquito, algo muy lindo que vivimos en la diócesis, el 31 de mayo, las 3 misiones, ¿no? En las 3 zonas pastorales, ¿no? En Guío, fue la zona centro, en Villa Clelia, la zona sur, y en la zona norte, en Ranchos, ¿no? Hicimos una misión puntual, fuimos y evangelizamos durante un día. Lo que nos pide el Papa es que toda nuestra pastoral sea misionera, ¿no? Hacer eventos puntuales de misión, hacer misiones, pero que nuestra vida sea misión, que nuestra catequesis sea misionera, que nuestra liturgia sea misionera, ¿no? Que nuestro compromiso donde sea que estemos, lo hagamos con este fervor de que el otro lo conozca, lo ame y lo siga a Jesucristo, ¿no? Y miren qué lindo, le brota del corazón este sueño. Dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación, ¿no? Entonces, tendríamos que poner todo bajo la mirada de la misión. Por ejemplo, entonces la reforma de estructura que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. ¿Qué horarios ofrecemos a la gente? Bueno, como hace frío, a nosotros nos viene bien rezar el rosario a las 3 de la tarde. Bárbaro. Pero ese rosario está destinado a la gente que no trabaja en ese horario, a las que pasan frío, a la gente mayor. O sea, no es ni malo ni bueno, pero así como ponemos ese horario, tenemos que poner horarios para que la gente que trabaja, que está en el trabajo, que fue a buscar a los chicos al colegio y vuelve entonces, todo lo tenemos que transformar para que todo sea más misionero. ¿Cuáles son nuestras costumbres, nuestros estilos?
¿no? ¿Qué lenguaje usamos? ¿No? Toda la estructura eclesial tiene que ser un cauce para evangelizar mejor. ¿Cómo son nuestras fiestas patronales? ¿Cómo celebramos nuestras novenas? ¿No? Eh, Son una buena ocasión para que sean misioneras, ¿no? Para hacer una presencia y la comunión en los lugares donde todavía no llega, ¿no? Cómo son nuestras redes, cómo son nuestra manera de comunicar, ¿no? Bien, entonces va a hablar que va a haber estructuras que si no ayudan a la misión vamos a tener que dejarlas, ¿no? Y él dice, ojo, la parroquia no es una estructura caduca, porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y de adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas, ¿no? Cuando uno va a la etimología de la palabra parroquia, paroikos significa la iglesia viviendo entre las casas, ¿no? La iglesia que se instala, ¿no? De sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierte en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo selectos que se miran a sí mismos, ¿no? Miren qué, qué claro es Francisco, ¿no? No tiene que ser una prolija estructura, no es un museo la parroquia, ¿no? No, tiene que haber silencio, tiene que estar limpia, vamos a cerrarlo para que no entre la tierra, bueno, entonces, bueno, es un museo, pero no es una parroquia, ¿no? Eh, un grupo de selectos, ¿no? De gente que miran desde arriba a los demás o se miran a sí mismos y dicen, bueno, es como el club de un grupito de gente que siente que ya es su lugar. Y por eso, si viene uno nuevo, le hacen remarcar, ah, vos sos el nuevo, ¿no? Pues yo estoy hace 35 años acá, ¿no? ¿Cómo son nuestras presentaciones, ¿no? Le marcamos, le chantamos, como decimos, nuestro currículum de nuestros años en las instituciones, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración, ¿no? A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión, ¿no? Francisco, cuando era Bergoglio, que estaba en Buenos Aires, nos hablaba a los curas de santuarizar las parroquias, ¿no? Obviamente que cada lugar tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Chascomús, la catedral. Un día domingo de primavera tenemos muchos turistas dando vueltas y mucha gente que entra, ¿no? Entonces se transforma de alguna manera en un santuario. Entonces de repente disponer agua bendita, que haya una linda cartelera donde la gente ve horarios, ve algún lugar donde retirar estampitas, música de fondo, como se ponen, como para que la gente se sienta en un momento de oración, lugar bello, bien preparado, distinto a, por ejemplo, no sé, una parroquia en un pueblo donde es verdad que en la siesta la gente duerme o no anda, entonces está bien que uno diga, bueno, vamos a cerrar y después volvemos a abrir a la tarde, ¿no? Como buscar en cada lugar, San Bernardo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En la temporada hay misa de domingo a las 22 horas, ¿no? Entonces dice, ¡fa! Y se llena, ¿no? Entonces, como esto es adaptar los horarios a la gente y no que la gente se adapte a nosotros, ¿no? Es decir, no, celebrar una misa a las 10 de la noche, qué bodrio, ¿no? Y para mí es un bodrio, pero bueno, pero la gente por ahí viene de la playa, viene de hacer el baño de los chicos, todo, antes de salir al centro, tiene su compartir la Eucaristía, ¿no? Cómo pensar, pongo ejemplos y hay miles de ejemplos más, pero cómo pensar la pastoral en función de la misión, ¿no? En función de la misión y hoy, ¿no? La misión en el 2025.
porque por ahí en un tiempo funcionaba los folletos o funcionaba, por decir, una biblioteca, y hoy en día la gente no lee, entonces, bueno, tenemos que buscar otros modos, ¿no? Eh, por eso es lindo que haya en cada parroquia un consejo pastoral parroquial para que justamente piense, bueno, ¿cómo anunciamos a Jesús en este barrio? ¿Cómo anunciamos en este pueblo, ¿no? Eh, bueno, y acá Francisco nos invita a volver a lo esencial, ¿no? Y va a usar mucho esta palabra, el querigma, ¿no? Y por eso por ahí van a escuchar mucho esto de la catequesis querigmática. Querigmática significa que anuncia el núcleo de nuestra fe. ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? Jesucristo es el Hijo de Dios, murió y resucitó para salvarnos. Está vivo, formó una comunidad y sigue presente en la iglesia, ¿no? Que evangeliza y te invita a ser parte de sus amigos, de sus seguidores, de sus discípulos y a formar comunidades, a formar una comunidad, ¿no? Y nos invita a mirar al cielo y caminar hacia su encuentro definitivo con Él, ¿no? Es el centro de nuestra fe, ¿no? Entonces, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre se hizo así, aquel padre, no, acá siempre en las patronales hacemos esto. Bueno, bárbaro. Ahora, ¿esto es significativo para la gente en este momento? ¿No? O, por ejemplo, pasó tal desgracia en el pueblo. ¿Podemos ser ajenos de eso? ¿No? ¿Cómo transformar esa procesión en un signo de esperanza para el lugar? ¿Cómo integrar lo que está sucediendo en el pueblo donde vivimos y ponerlo en nuestros guiones, que a veces en algunos lugares puede ser algo que copiamos y bajamos de internet o repetimos cosas que a veces no le dicen nada a nadie? De repente nombrar, bueno, las adicciones, bueno, la droga, los chicos que están en el celular haciendo apuestas online, como cosas que sean significativas que están sucediendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo? Que eso implica también movernos, ¿no? Es más fácil agarrar algo y decir, bueno, vamos a leer lo que leímos siempre y pensarlo. Invito a todos, dice Francisco, a ser audaces y creativos, ¿no? La audacia y la creatividad, miren qué lindas palabras, ¿no? Eh, el audaz se equivoca, pero ¿por qué? Pero bueno, es preferible equivocarse haciendo que no equivocarse, pero no haciendo nada, ¿no? Entonces, audaces y creativos en repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades, ¿no? Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, ¿no? A todos, dice, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar solos, ya empieza a introducir el tema caminar juntos, ¿no? Una iglesia sinodal, que lo vamos a tratar en otro de los encuentros, ¿no? Caminar juntos, invita a todos, ¿no? Contando siempre con los hermanos, especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral, ¿no? Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para el modo de comunicar el mensaje, ¿no? En el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. Esto viene más para nosotros, ¿no? A la iglesia hacia adentro. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les da sentido. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios, que sin dejar de ser importantes por sí solos, no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo, ¿no? Entonces conviene ser realistas y no da por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, porque pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Entonces hay veces puede ser que nos mareemos en cosas que son secundarias, ¿no?
no creo que sea tanto ahora el tema, pero en algún momento la moral sexual era todo un tema que mucha gente le costaba, ¿no? Y hasta el día de hoy en algunos lugares, como decir, que le parecía como algo anticuado o algo que la iglesia cómo se quedó atrasada en estos temas, pero al final era lo que conocía solamente eso de la iglesia, ¿no? Y eso es algo secundario, no es el centro de nuestra fe, ¿no? Por algo el sexto mandamiento es el sexto y no el primero. Entonces, como cuando a veces nos quedamos envueltos en lo secundario, podemos hacer que el otro no perciba la belleza del, de, de nuestra fe, ¿no? Entonces, ese mandamiento o ese cuidado de la castidad, ¿no? O la belleza de la sexualidad en una mirada antropológica cristiana está dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Donde lo primero es anunciarlo a Jesucristo, que después le da sentido a todas las reglas morales que vienen después, ¿no? Para crecer una mayor libertad, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intentan imponer a fuerza de insistencia, ¿no? No, en catequesis tenemos que dar todo y el chico tiene que saber de memoria esto y cómo los chicos de hoy en día no saben nada porque nadie contesta en misa. Y si acentuamos que el chico conteste en la misa, bueno, si es solamente eso lo que uno quiere acentuar, bueno, podemos hacer que se aprendan cosas de memoria y que el cura diga, qué bien preparado están, me contestaban todos muy fuerte. Pero no es lo más importante. Lo importante es que amen a Jesucristo, que lo hayan descubierto como el centro de sus vidas. Y después, si no sabe el credo por completo o el pésame, bueno, tendrá una hojita y lo leerá desde la hojita. No es lo principal, ¿no? Entonces, poner delante de Jesús, nos dice Francisco, lo esencial de lo secundario, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? El querido. Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. El misterio pascual, ¿no? El Cristo y la Trinidad, ¿no? Es ir a eso y encontrar una belleza. Entonces dice, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por eso profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante, ¿no? A medida que la persona va haciendo un proceso en su fe, ahí uno le va presentando las exigencias de la fe. Pero primero tiene que haber un momento donde se cautive con el mensaje de Cristo, ¿no? Cristo te amó y te salvó, te rescató, te ama inmensamente, ¿no? Predicar el amor de Cristo es predicar lo más importante, ¿no? Cristo murió en la cruz por vos, ¿no? Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Te perdonó de todo, ¿no? Te salvó. Entonces, que sea un mensaje que apunte a lo esencial y no enredarnos en cuestiones que son obviamente secundarias, ¿no? Entonces él va a decir, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes, ¿no? Por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Por eso lo tenemos que conocer al Evangelio y la palabra, porque nos damos cuenta que hay cosas que Jesús las repite más, Jesús las insiste más y otras que no aparecen como lo esencial del mensaje de Cristo, ¿no? En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? Que la persona perciba que es un mensaje atrayente, que vale la pena, ¿no? Escucharlo y asimilarlo, ¿no? Encontrarme con este Cristo del que me habla esta persona que lo llena de alegría, que lo llena de esperanza, que le da fuerza. Por eso lo testimonial es muy fuerte, ya no es antes por ahí uno convencía con un silogismo. Bueno, Dios es perfecto, acá está todo hecho por una mente, mira el mundo que es armónico, entonces tiene que haber alguien que sea perfecto. Bueno, pero eso hoy en día un razonamiento no conquista, no llama, ¿no? Lo que llama es una experiencia, ¿no? La experiencia de una belleza, de alguien que es bello, que me atrae, que me seduce, que me roba el corazón, ¿no? Esa debe ser la misión, ¿no? Acentuada en el querigma.
En este sentido, dice el Concilio Vaticano II, explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades. No todas las verdades de fe o morales son iguales, ¿no? En la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral, ¿no? Fíjense qué importante volver al querigma, volver al centro de nuestra fe, ¿no? Si estamos en una primera evangelización donde muchos no lo han escuchado hablar, entonces, bueno, es volver a anunciarlo a Jesús, ¿no? En la escuela, en la panadería, en el barrio, bueno, volver a perder ese miedo y darle testimonio de lo que Dios hizo en mí, ¿no? Algo tan lindo que hacen los evangelistas, dan testimonio. Los testimonios, bueno, el poder debatir un testimonio porque es una experiencia, ¿no? Jesús me salvó, está vivo, yo estaba en la droga y a partir de que lo conocí a Jesucristo me salvó y ya no estoy más en las adicciones. Bueno, puedes debatir un testimonio porque es una experiencia de vida. En cambio, se va a decir, lo que se debaten son ideas, pero una experiencia de otra persona es tuya, entonces yo no te la puedo rebatir. Bueno, es lo que a mí me pasó y a mí me transformó. Entonces eso también cautiva, contagia, ¿no? Entonces fíjense cómo Francisco dice, ¿no? El querigma entonces es el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Si queremos renovar la iglesia, tenemos que volver al querigma, al centro de nuestra fe. El querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es el anuncio principal que no por ser el primero después no se sigue anunciando, sino que uno lo vuelve a anunciar, ¿no? Y continuamente, ¿no? Bueno, y dice que este querigma se tiene que anunciar con ciertas actitudes, aquí estamos, ¿no? Que ayuden a coger mejor el anuncio. Cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Bien, ahora aparece también el Papa, nos invita a hacer una comunidad de puertas abiertas, ¿no? ¿Se acuerdan que decía para salir, para no quedarnos encerrados, dejar salir a Cristo que golpea la puerta y dejar entrar, ¿no? Y habla de la primacía de la misericordia, ¿no? Entonces fíjense en el número 47, va a decir, en el 46 una iglesia con las puertas abiertas, ¿no? Y va a decir, uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes, ¿no? Y fíjense que ya empieza el todos, 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 ¿no? Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Sea divorciado, vuelto a casar, juntado, de una orientación sexual o de otra, todos pueden participar en la vida eclesial, ¿no? Y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera, ¿no? Introduce un tema que es el acceso a los sacramentos, ¿no? Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, el bautismo, ¿no? Entonces, alguien viene para bautizar, entonces le pedimos que el certificado de bautismo del padrino, y el padrino por ahí se bautizó en Formosa, lo tiene que hacer pedir. Después el certificado de bautismo después que venga a la catequesis que es el sábado a las 3 de la tarde. O sea, le ponemos a veces tantas trabas que de repente, bueno, el que logra llegar a todo lo que le pusimos, entonces, ¿cómo hacer que la oferta de los sacramentos también sea un poco más misionera, ¿no? Sobre todo el bautismo, ¿no? El bautismo abierto a todos, ¿no? Al padrino que estén casados por iglesia, eso no está en el Código de Derecho Canónico. Eso es un invento de algunas personas. Lo único que pide el Código de Derecho Canónico es que el padrino dé una cierta garantía de que lo va a acompañar en la fe. Y por estar
regularmente casado o de manera irregular, no es garantía o no de que lo va a acompañar en la fe. Entonces, también nosotros a veces nos ponemos como una aduana, ¿no? Fíjense lo que dice el Papa y hace un giro muy importante. Dice, la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, ¿no? Sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Y aquí les copié una nota que es muy interesante, la nota 51, que ahora la vamos a leer. Entonces dice, estas convicciones también tienen consecuencias pastorales, que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas, ¿no? Esto que el Papa, un poquito al fundar los hogares de Cristo, que acuñó esta frase, la vida, abrazar la vida como viene, él la va a decir, bueno, no solamente en lo que se refiere a un centro para recibir chicos con adicciones, sino la iglesia tiene que abrazar la vida como viene, ¿no? Con su vida a cuestas, ¿no? No le vamos a preguntar tantas cosas, sino decirle, esta es tu casa, bienvenido, pasá. Después vemos cómo lo acomodamos pero que se sienta en casa, ¿no? Y la Eucaristía no es un premio para perfectos, ¿no? Lo dice el Papa, sino un generoso remedio. O sea, la Eucaristía tiene un, un matiz medicinal, ¿no? Y fíjense que acá empieza a citar padres de la Iglesia, San Ambrosio, estamos hablando del siglo IV. Tengo que recibirle siempre a la Eucaristía para que siempre perdone mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre un remedio. No es que no me acerco a comulgar porque tengo pecado, sino porque tengo pecado necesito comulgar. Porque estoy frágil, necesito el remedio, ¿no? El que comió el maná murió. El que coma de este cuerpo obtendrá el perdón de los pecados, va a decir San Cirilo de Alejandría. Es decir, la comunión con el cuerpo de Cristo también tiene un efecto sanante, reparador, medicinal, ¿no? Me va restaurando por dentro, ¿no? Va a decir, perdón, San Cirilo va a decir acá, lo anterior era también de San Ambrosio. San Cirilo va a decir, en el comentario del Evangelio de Juan, me he examinado y me he reconocido indigno. A los que así hablan les digo, ¿y cuándo seréis dignos? ¿Cuándo se presentarán entonces ante Cristo? Y si sus pecados les impiden acercarse, y si nunca van a dejar de caer, quien conoce sus delitos, dice el Salmo, se quedarán sin participar de la santificación que vivifica para la eternidad. Miren qué planteo nos está haciendo el Papa, ¿no? Mirar la Eucaristía no como un premio, sino como un remedio. A ver, me porté bien, puedo comulgar. Me porté mal, me privo de la comunión, ¿no? Entonces, son cosas como para darnos cuenta que el Espíritu nos quiere decir algo, ¿no? A través del magisterio del Papa, ¿no? Y miren lo que dice en el 49, ¿no? Que esto también nos resuena, esta frase, ¿no? Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí, para toda la Iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en la estructura que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Impresionante, ¿no? Y bien lo que nos dicen los curas, ¿no? En el número 44, ¿no? Hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, ¿no?
Cada persona tiene su proceso, sus tiempos, ¿no? A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible, ¿no? Para tal persona, de repente, ya acercarse a confesar es un paso enorme, ¿no? Vencer el miedo, la vergüenza de contarle a otro ser humano los pecados, dan vuelta, lo piensa, y si en ese momento que dio el paso la vamos a tratar mal, y estamos como cortando algo, bueno, que Dios está haciendo un proceso lindo en esa persona, ¿no? Y ofrecerle el bien posible, por ahí ahora no puede ir caminando a Luján. Bueno, ofrecerle que llegue, que intente ponerse a caminar, a ver si llega de Liniers a Ramos Mejía, no sé. Después le vamos a plantear Morón, Ituzaingó, Moreno, pero uno a veces le propone, bueno, tenés que llegar a Luján, bueno, y la meta es Luján, bueno, pero si este recién sale de una operación, bueno, va a empezar a dar los pasos que pueda. Y miren qué lindo lo que dice Francisco. Un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas. Bueno, impresionante, ¿no? Un tratado de espiritualidad y de pastoral, ¿no? Que nos mueve a todos a la conversión, ¿no? Está dicho a cada uno, ¿no? Un pastor que mira a sus ovejas, a sus otros pastores, y ve que tiene que tirar un poquito las orejas en estos aspectos, ¿no? Bueno, puedo hablar de las tentaciones de los agentes pastorales, que están, yo los invito a que las leamos, después todo el documento es hermoso, una carta, ¿no? Nos invita a no ser la sedia que nos tira abajo, a perder fuerzas, ¿no? El pesimismo, la mundanidad espiritual, de creer que somos una ONG, el conflicto entre nosotros a veces, ¿no? En las comunidades que no me hablo, no me saludo, si está fulano, si está mengano, que tanto testimonio, ¿no? Para tanta gente, ¿no? Eh, Nuestros comentarios, cómo hablamos del otro, ¿no? Este, Vamos a ser un gran escollo, un gran escándalo para que otros se acerquen, ¿no? Bueno, con todos y para todos, ¿no? Eh, bueno, acá va a aparecer esto que, miren, desde qué año se remonta esto, ¿no? Nadie se salva solo, esto es ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas, ¿no? La iglesia es ser pueblo de Dios, ¿no? Esta mirada comunitaria, ¿no? De la fe, ¿no? La iglesia es el lugar de la misericordia gratuita, ¿no? Y habla de todos los bautizados, ¿no? Es un agente evangelizador, ¿no? Entonces nos invita a tener un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, ¿no? Entonces, crecer también en nuestra corresponsabilidad. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la iglesia sinodal, donde aparece mucho el tema de la participación, ¿no? Todos tenemos que dejar de que los demás nos evangelicen constantemente. Bueno, habla también de la evangelización persona a persona, ¿no? Que es la predicación informal, ¿no? Y acá propone cuando uno va a visitar un hogar, puede hacer un diálogo personal, presentarle la palabra, anunciarle a Jesús, ¿no? Terminar con una breve oración. Avanzamos un poquito más, después les queda el texto eh, para después leerlo en sus casas, ¿no? Y aparece un gran tema en la carta, como les digo, la carta abarca muchas temáticas, que es la religiosidad popular, ¿no? Francisco ve que en las manifestaciones de fe popular no son simplemente manifestaciones folclóricas o culturales, sino que son manifestaciones espirituales, ¿no? Aparecida dio un paso muy importante con Benedicto. Benedicto va a decir dos frases muy importantes en la homilía del comienzo de Aparecida. Dice que la religiosidad popular es el precioso tesoro de la Iglesia Católica, ¿no? Como que es un tesoro, ¿no? La piedad popular es un tesoro, ¿no?
eh, que las peregrinaciones, el tomar gracia de las imágenes, el encender una vela, el usar el agua bendita, llevar un santo para bendecir, el tener una grutita en un barrio, en una esquina, peregrinar hacia esos lugares, ¿no? Y ahí aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Y Aparecida va a decir que es una espiritualidad popular, es una mística popular, no es simplemente una fe de los sencillos, de los que tienen una fe menos ilustrada, que no tienen tanta idea, pero que a veces tenemos en la iglesia una mirada un poquito despectiva, ¿no? Por ahí no vienen a misa de los domingos, pero de repente van a un bautismo, participan en una fiesta patronal, van a una misa por un difunto, ¿no? Por un aniversario de un difunto, o para dejar sus cenizas en el itinerario parroquial, ¿no? Entonces hay una búsqueda de fe, ¿no? Eh, o peregrina a un santuario, van caminando a Luján, ¿no? Pero como esta gente no son de nuestra parroquia, que no salgan de nuestra parroquia a peregrinar. Nosotros no le vamos a prestar nuestra parroquia porque ellos no son de la parroquia. ¿Cómo no son de la parroquia? Si están en tu radio parroquial, son de la parroquia, ¿no? Eso a veces nos pasa con los que van caminando a Luján y sentimos que son de otro, como si fueran de otro club, o de otra religión. No, pero ellos no aparecen nunca. No nos conocemos por acá, padre. Entonces, bueno, con más razón, abrir la puerta, decir, che, qué lindo que haya venido. Y hacer un post Luján después de la peregrinación a Luján. Y qué lindo que vayas pegando a Luján, porque no van peregrinando un boliche, van peregrinando a ver a la Virgen, a ofrecerle la vida. Y por más que sea una vez en el año, ese es un momento comunitario y de expresión de fe, ¿no? Y está cargado del Espíritu Santo, ¿no? Este, bueno, esto lo podemos leer porque dice Francisco, hay mucho que habla de este tema. Eh, en el 126 va a decir, es fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla, ¿no? A veces vieron que puede haber algún comentario, no, la gente es ignorante, hay que catequizarla, no sabe. Y por eso los que no sabemos somos nosotros, los ignorantes somos nosotros que no percibimos que el Espíritu Santo movió a esa persona a ponerse en camino, a hacerle una promesa al santo, a llevar una ofrenda a la Virgen, ¿no? A ofrendarle el dolor, el cansancio. Este, por eso esta propuesta de santuarizar las parroquias, de poner las imágenes más accesibles. Por ahí no aparecen estas personas cuando estamos todos en la misa, pero de repente vas un día a las 3 de la tarde y tenés una persona que está tomando gracia de una imagen, que se quedó arrodillada delante de esa imagen, y eso no es idolatría, ¿no? Porque por algo Jesús se encarnó. Entonces lo material, lo simbólico, es muy importante, ¿no? Los signos, el tocar una imagen, que es tomar gracia de la Santa Imagen, ¿no? Porque ve que en esa representación hay algo sagrado, ¿no? Es una manifestación de Dios, ¿no? Dios a través de ese santo que me hace llegar la gracia, ¿no? Este, como los flecos del manto de Jesús, que la mujer tocó y quedó sanada, ¿no? Bueno, los santos, las imágenes, son a veces esos flecos materializados de Jesús, ¿no? Este, bueno, Francisco, bueno, este es un gran tema, que pena que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero que realmente es hermoso, ¿no? Y eso todavía está presente, ¿eh? Todavía está muy presente, gracias a Dios, ¿no? En algunos lugares más, en otros menos, ¿no? Pero cómo descubrir la fuerza de la religiosidad popular y favorecer, ¿no? Las expresiones de fe popular, ¿no? Si descubrimos que hay un santo con mucha eh, devoción de la gente, bueno, ¿cómo trabajamos en pos de eso? No sé, en Chascomús, en la estación anterior, estaba el San Expedito y la gente va, los 19. Bueno, ¿qué hacemos en torno a ese santo? ¿Cómo podemos hacer para acompañar y decir, bueno, porque ellos no son evangélicos ni son ateos, son cristianos bautizados que descubren el San Expedito. eh, por ahí alguno tendrá alguna mirada mágica de que ya se le cumpla esto, que es lo urgente, pero bueno, hay algo religioso también que hay que trabajar y hay que descubrir, ¿no?
Entonces, ¿cómo tener esa mirada también de descubrir la presencia del Espíritu en la religiosidad popular? ¿No? Francisco le dedica un lindo espacio el documento para esto, ¿no? Bien, otro tema que ya lo vamos a ver después cuando hablemos de la Fratelli Tutti y de la Laudato Si, es la dimensión social del Evangelio, ¿no? Que Francisco va a ser una de las grandes genialidades. ¿No? El Evangelio no es para individuos o individualistas, sino para vivirlo de manera comunitaria y que tiene resonancias sociales, ¿no? Tiene resonancias sociales. Ser católico me tiene que llevar a que los otros, a que todos puedan vivir más dignamente, ¿no? La dimensión social del Evangelio, ¿no? Y Francisco va a tener expresiones muy lindas, la mística de vivir juntos, mezclarnos, encontrarnos. Eh, bueno, él va a hablar de la revolución de la ternura, tocar la carne sufriente de Cristo en el otro, después va a hablar de la opción por los pobres, ¿no? De descubrir en el pobre el rostro de Cristo, ¿no? El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros, ¿no? Y van de la mano, evangelización y promoción humana, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando hablemos también del tema de los pobres. Va a decir Francisco, la peor discriminación que puede sentir un pobre es no tener una atención religiosa privilegiada, ¿no? Nuestra opción por los pobres se tiene que manifestar en una atención religiosa privilegiada, ¿no? Lo vamos a ver cuando hagamos un poquito más hincapié en el tema de los pobres, ¿no? Eh, bueno, las cuestiones sociales, ¿no? Que la Iglesia tiene algo para decir al respecto, ¿no? De las cuestiones sociales, ¿no? Y miren que y encara dos temas, ¿no? El tema de la inclusión social de los pobres, ¿no? Que le va a dedicar varios números, y la paz y el diálogo social, que esto lo va a retomar más en la Fratelli Tutti, ¿no? Eh, pero ya en la Evangelii Gaudium, en esta carta que estamos analizando, ya aparecen estos temas enunciados, ¿no? ¿Ven? Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, ¿no? La evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer, ¿no? ¿Se acuerdan? El signo mesiánico es la buena noticia es anunciada a los pobres, ¿no? Nunca los dejemos solos, ¿no? Bueno, acá dice que es algo que en todos los textos bíblicos aparece el tema de los pobres, ¿no? Hay un signo que no debe faltar jamás en nuestra fe, que es la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Aparece la palabra descarte, ¿no? Que la va a usar mucho Francisco, ¿no? Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres, va a decir en la 198, ¿no? Prestarle nuestra voz en sus causas, no solamente darles, sino ser sus amigos, escucharlos, ¿no? Y recoger, aprender de ellos, la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Valorarlo en su bondad propia, con su forma de ser, su cultura, su modo de vivir la fe, ¿no? Esto que decíamos de la religiosidad popular, ¿no? El verdadero amor siempre es contemplativo, no es que le doy, ¿qué hago por él? No, no tenés que hacer nada. Amarlo, abrazarlo, escucharlo, aprender de él, ser su amigo, y de esa manera es un signo de la opción, digamos, de la predilección de Dios por los más humildes, ¿no? Sirvo al otro no por vanidad, para sentirme bien, o por necesidad, sino porque él es bello más allá de su apariencia, ¿no? Los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa, ¿no? Entonces preguntarnos también los pobres en nuestras comunidades, ¿no? ¿Qué lugar tienen? ¿Vienen a nuestras comunidades, se sienten en casa o sienten que es para unos elegidos, ¿no? O para gente de determinada condición social, ¿no? Acá era lo que le decía recién, ¿no? En el número 200. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad,
su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Es impresionante, prioritaria, es decir, primero. Hay una frase muy dura que la escuché por ahí que dice, nosotros los católicos hemos optado por los pobres, pero los pobres han optado por los evangélicos, ¿no? Eh, si bien es muy general, no se puede hacer una verdad de esto, pero muchas veces por ahí vienen a nuestras cáritas a recibir atención material, pero la atención espiritual a veces la buscan en otros espacios, ¿no? Entonces, cómo también desde nuestras comunidades católicas, cómo hacer para predicarle el mensaje de Cristo de manera sencilla, cercana, humilde y que a la vez de un pan, de una bolsa de mercadería, también esa persona tiene sed de Dios, ¿no? Y que le anunciemos a Dios también, ¿no? Eso es lo que apunta Francisco también, ¿no? Bueno, habla de temas como la economía y la distribución del ingreso, bueno, abarca, como verán, dice cosas muy lindas de los políticos también, ¿no? En el número 205, ¿no? Eh, Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, una apertura más a la trascendencia para tener una mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía entre la economía y el bien común social. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando hablemos en la Fratelli Tutti. Va a enunciar nuevas formas de pobreza, ¿no? El Papa le va a dar mucha fuerza al tema de los refugiados, los migrantes, ¿no? Va a ser un tema que él va a poner sobre la mesa a nivel mundial, ¿no? El tema de los refugiados, de las fronteras, de las murallas, ¿no? Las políticas abiertas o cerradas a recibir o a expulsar migrantes, ¿no? Los sin techo, hablar de la trata, de la crueldad de la trata de personas, ¿no? No nos hagamos los distraídos, hay mucha complicidad, muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Bueno, los niños por nacer, Francisco también fue un gran defensor, ¿no? De los niños frágiles en el vientre de su madre, ¿no? En este 213 lo podemos encontrar, y después en la Fratelli Tutti lo vuelve a decir, en la Laudato Si también, la baja de natalidad, ¿no? Como un signo de los tiempos, también va a decir en la bula de convocación al jubileo. Bueno, estamos ya en la hora, 21:30. Como verán, a mí me apasiona este tema. Disculpen que fue todo muy hablado y con poca participación de ustedes, ¿no? Por lo menos en la lectura de los textos. Quedaron varios textos por leer, pero yo les lo dejamos para que después lo puedan leer a nivel personal. Yo se lo voy a mandar a Lito. Y ya el próximo jueves tenemos el siguiente encuentro que es el tema de la santidad y de la espiritualidad, ¿no? Que también va a ser uno de los grandes temas que Francisco va a encarar, ¿no? Todo esto de la mano de la espiritualidad. Así que bueno, dejamos acá. Muchas gracias por el tiempo. Lito, todo tuyo. ¿Querés dejar de compartir pantalla a ver si nos vemos un poquito las caras y nos saludamos? Ahí. ¿Cómo se hace cancelar? Así nos Ahí. que somos multitud, ¿eh? Ahí moviendo las pantallitas. Hemos sido un montón desde acá y desde la página de la diócesis los que hemos disfrutado del mensaje de Francisco a través tuyo. Así que lo único que tengo para decirles es que los jueves, estos son 6 encuentros, esto ya lo saben. Los martes yo puedo abrir el Zoom un poquitito antes para que vayan entrando. Los jueves no, porque la plataforma es usada para otro curso de otra cosa que nada que ver con esto, digamos, pero sí con lo religioso, pero y termina justo a las 20. O sea que después lo tenemos que ir a las 20 en punto. Es decir, no se pongan ansiosos si falta 1 o 2 minutos y todavía no han sido aceptados al Zoom. No, a las 20
aceptamos a todos y arrancamos de una. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias, Lito. Gracias, Gracias. Padre Juani. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Juan, gracias. Hermoso. Chao, Padre gracias. Juani. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.